Vamos a empezar con la tercera mesa y ahora que ya estamos en confianza y que pues ya tenemos muy claro como nuestros principios políticos y se ha venido repitiendo una y otra vez cómo ponemos en la práctica toda esta teoría y toda esa claridad que tenemos en nuestros proyectos. Entonces, esta mesa vamos a ir como a esa parte interna, ¿no? Cómo nos organizamos internamente en los proyectos y cómo abordamos pues, lo que significa trabajar en colectividad en un mundo y en un sistema que nos lleva cada vez más al individualismo, ¿no? Entonces, con esta mesa vamos a tratar de abordar esto y pues qué estamos haciendo, qué nos funciona, qué no y todas las pendientes que tenemos con ello. En esta mesa va a estar Mar, que ya se presentó antes como parte del Masquillo, del Obrador Colectivo. Está Vero, de la cooperativa Kikirikop y otras cooperativas de Asturias. Y luego está Lorena, de Arterra, de Nafarroa. Entonces, para empezar, pues la idea es lanzar una primera pregunta de eso, ¿no? ¿Cómo estáis abordando en cada colectivo esa parte interna de toma de decisiones, comunicación, distribución de tareas y demás? Entonces, Mar. Directamente. Voy a hablar como masquillo, pero no solo como masquillo, porque al final, como en este proceso de vinculación con la tierra, estoy atravesada como por la experiencia de estar en otros espacios colectivos que creo que incluso son más difíciles que Masquillo, en el sentido de que Masquillo es como si hubiésemos comprado un tractor juntas, ¿no? La gestión es difícil, ¿no? No todo el mundo, el dinero va ahí y sacamos el dinero de nuestro sueldo, ¿no? Yo solo quería nombrar que a lo mejor es un signo que esta es la tercera mesa. En la primera estábamos 4 mujeres, en la segunda estábamos 1 y ahora estamos 4, ¿no? Cuando tenemos que hablar justo de las relaciones. No me contradigas, Amech, cállate, No, pero que es una parte para mí significativa de esto. A lo mejor no tiene que ver y hay gente además, hombre, que ha hablado del tema de cuidados en sus intervenciones. Yo quería destacar que vivimos, y ya lo sabemos todas porque ha salido todo el rato, en un sistema neoliberal, capitalista, heteropatriarcal, racista, con todos los adjetivos y que bajo ese paraguas está el modelo agroindustrial contra el que luchamos. Entonces es como súper cansado, ¿no? Porque eso es contra lo que se lucha. Han dicho en varias ocasiones al principio que eso no se puede hacer solas, pero bajo ese paraguas está el modelo agroindustrial, pero bajo ese paraguas hemos crecido, nos hemos socializado y tenemos dentro ese sistema, ¿no? Entonces, de repente queremos hacer una transición a un modelo agrícola, un sistema alimentario diferente, agroecofeminista, donde estén los cuidados, las relaciones en el centro, y tenemos que luchar contra eso que nos agota, porque realmente yo no quiero idealizar, o sea, sobrevivimos, y lo sabemos todos los que estamos aquí, que hay cosas que son difíciles, y por otra parte tenemos toda esa parte que tenemos dentro, ¿no? Y a la vez está el solas no podemos. Venimos de un modelo en el que se sostenía colectivamente desde las familias y ahora mismo hemos hecho la transición a veces a lanzarnos a fincas agroecológicas solas y el peso es brutal. Hay otra manera que es lo colectivo, por eso están estas jornadas, pero hay veces que nos cuesta, ¿no? Cómo sin políticas públicas acordes, sin ayudas directas para este nuevo formato de hacerlo colectivo, sin entidades fiscales que recojan estas cosas, ¿cómo empezamos a funcionar? Yo creo que si tenemos, para mí, eso claro en la cabeza, ya ayuda mucho el cómo nos organizamos, ¿no? Porque dices que no es fácil, ¿no? Tengo que luchar hacia afuera, pero también en mis proyectos tengo que ver cómo me relaciono y qué cosas cambio. Para mí la segunda, en esta reflexión es que yo estoy en otros espacios colectivos que pueden ser o de movimientos sociales o cuando he sido educadora que he trabajado en colectivas sociales. Pues es más fácil gestionar eso que gestionar la parte colectiva en el mundo agro, porque en el mundo agro
de repente quieres hacerlo de otra manera, pero también tienes que subsistir y sacar un dinero, un salario, organizarte, donde antes lo ha dicho el compañero, no apago y las vacas se paran, la huerta no para, tienes ese ritmo y sigue, y a la vez no podemos estar horas y horas viendo cómo lo hacemos, porque es que está la parte productiva, ¿no? La parte productiva y reproductiva están todo el rato juntas. Es un proyecto muchas veces vital, en el que yo tengo un trabajo productivo, que es lo que me va a dar el dinero, y reproductivo, porque también cuido de la gente que tengo alrededor, de la gente que está en las cestas, de que estén a gusto, del territorio, de la naturaleza, y es como, eso no se reconoce, ¿no? Es un modelo que cubre otras cosas. Y no sé cómo lo hacemos, que no hay relevo generacional, porque el imaginario que tenemos de lo que es esto, no conseguimos transmitir que la gente quiera venir, ¿no? Algo hay que cambiar. Hay que exigir políticas públicas, hay que hacer también que la sociedad, como ha dicho Ramón, sostenga, ¿no? O sea, porque esto no es solo para tener un salario, estamos cambiando como un modelo. ¿Qué dificultades o qué situaciones nos hemos encontrado nosotras como en Masquillo? Que vamos corriendo, que es un estrés rural, pero a la vez nos tenemos que relacionar en algo que es colectivo. Elaboramos bajo un registro y lo que tú haces me afecta a mí. Si tú te dejas un pelo dentro de la mermelada, va bajo mi registro, ¿no? ¿Y quién soy yo para decirnos cómo van las cosas? Nosotros hemos pasado de estar en una situación súper libre, aquí todas lo vamos a hacer tal, a empezar a protocolizar, a tener como hojas de ruta de un montón de cosas. No desde el control, sino desde cada vez poder ser más autónomas cada uno en los procesos. Entonces era desde, pensábamos que la horizontalidad era, pues aquí lo hablamos y todas podemos hacer lo que queramos, pero luego por respeto a los procesos de cada uno hay que dejar muchas cosas escritas, acordadas, elegir cómo queremos gobernarnos, cómo se toman las decisiones, qué pasa si hay un problema gordo, ¿no? No pensarlo cuando ya ha sucedido, sino pensarlo antes. Todo eso nos ha ayudado en estos como 9 años al principio teníamos reuniones semanales y ahora tenemos una estructura de reuniones y organizaciones como más sostenible. Nos vemos mucho menos que antes, pero como se sabe cuál es la hoja de ruta. Y recogemos todas las tareas que hay. Es como poder visibilizar todas las tareas que supone estar en Masquillo, además de elaborar. Y hay 2 maneras de colaborar con esas tareas, bueno, 2 o 3. Una es reconocer y saber que existen cosas que no se ven, desde las cuentas, desde el engranaje, desde el atender todas las visitas que vienen, porque también hemos valorado que una de las cosas que a nosotras nos costó muchísimo es empezar con una presión de un sistema administrativo tan fuerte que era como montar un obrador es casi imposible, ¿no? Entonces nosotras queremos devolver cómo lo hemos hecho y cómo hemos ido funcionando. Atender todo eso, ¿no? Entonces, hemos liberado, hay 2 personas liberadas muy poco, porque cada uno tiene su huerta, como entre 2 y 4 horas a la semana para hacer estas tareas colectivas. Cuando no se puede sostener eso económicamente, se sostienen participando en los taldes, y si no, hacemos como usolanes, ¿no? Pero se visibiliza. La mayor dificultad es, nosotros decimos, hay como 3 características. ¿Cómo se puede hacer un proyecto que sea sostenible, viable y con criterios de viabilidad, ¿no? Venimos al final de un imaginario que quieres hacer una transición, pero funcionamos con que parece que es efectivo si sacamos dinero y si vivimos bien. Y te has metido como en ese mundo porque crees en otras cosas y de repente tienes un estrés, no llegas a final de mes, estás haciendo activismo todo el rato, ¿no? Pero es cómo lo miramos, ¿no? ¿Cómo se puede reconocer que nuestros proyectos son sostenibles para el territorio donde estamos? No se reconocen. Que son viables porque son económicamente viables, ¿no? Y pueden vivir la gente que está ahí. Ahí también es como tenemos que cambiar el imaginario. También habrá que decrecer, ¿no? Pues imaginamos que un sueldo alto con unas vacaciones seguidas de un mes en verano, o sea, este no es el lugar, antes lo decía también el compañero, ¿no? Las vacaciones del mes al año se dividen en 4 semanas, ¿no? Es parte de la realidad. Y lo último, al final
en nuestro proceso ha sido tan importante saber gestionar la conservera a nivel de los procesos sanitarios, de cómo hacer las conservas, de qué suponen la trazabilidad, de cómo se hace la distribución, cómo gestionar la parte personal colectiva de las personas que lo formamos parte. Si no gestionamos eso, al final se nos va a la mierda la parte colectiva, entonces empiezan los malestares o la gente se va. Y es como tener en cuenta que cada uno también tiene que trabajar su mochila cuando está en un espacio colectivo. Hola, ¿me oís? Vale, pues bueno, yo me llamo Vero, alguna gente me llama Libby, como queráis. Y voy a explicar muy brevemente un poco lo que hacemos, porque entiendo que los desafíos igual van a la siguiente pregunta, ¿no? Bueno, nosotras formamos parte de una cooperativa de trabajo asociado que se llama Kikirikop, Sociedad Cooperativa. Somos estrictamente, y para las leyes somos industria alimentaria, es decir, hacemos artesanía alimentaria, transformamos producto local y agroecológico de nuestra zona. Estamos en Cabranes, es una zona rural, periférica de Asturias, con baja renta y población muy envejecida, bastante distinto a lo que es Bilbao. Yo vengo aquí y digo, wow, la City. Me he perdido, por supuesto, con el coche, he hecho todas las cosas que hacemos la gente de pueblo al llegar a un sitio como este. Kikirikop lleva constituido, aunque empezó antes, desde 2016, y estamos parte de otros movimientos, pues un movimiento de apoyo mutuo que ahora está un poco de capa caída, la resistencia neopaisana, pero del cual han salido otros proyectos. Somos una figura de apoyo en la Xuntanza Campesina, que es un sindicato agroecológico que acaba de nacer, a ver si lo conseguimos hacer que viva. Y sobre todo hemos constituido una cooperativa de servicios con otro pequeño proyecto que es la Cooperativa Agroecológica de Cabranes, y tenemos un obrador colectivo y unas instalaciones nuevas. Eso es como el momento en que estamos ahora. La dimensión de nuestro proyecto es muy pequeña, es mediana para ser Asturias porque todo es pequeñito en Asturias, pero es muy pequeña. Somos 5 socias trabajadoras y 2 trabajadoras contratadas, o sea, 7 sueldos. Y con la cooperativa agroecológica se suman 3 más, o sea, 10 personas que podemos decir que, bueno, que de hecho vivimos, ¿no? de nuestro proyecto. Vivimos de una manera muy austera, pero vivimos con nuestro salario mínimo. Bueno, ¿qué hemos hecho? Y un poco creo que por lo que estoy aquí hablando de Kikirikop en esta mesa. Bueno, nosotros hacemos crema de avellanas al cacao ecológica porque empezamos, que es Asturcilla, que es la tenéis por ahí, que empezamos intentando recuperar variedades locales de avellana asturiana, y bueno, pues de ahí empezó todo este tema. Tenemos un catering que hacemos sí que empezó siendo, y sigue un poco, ¿no? Intentando aprovechar el recurso local, ¿no? Hortofrutícola, etcétera, y desde hace unos años, y a raíz de que el bar de nuestro pueblo dejó de tener cocina para el colegio rural, hacemos ecocomedores, llevamos el comedor escolar de nuestro pueblo y ya pues lanzamos comedores escolares ecológicos, y bueno, pues todo, como digo, una dimensión de 35 niños por cole rural y demás, ¿no? Eso es un poco lo que nos ocupa en Kikirikop. Cuando empezamos nos encontrábamos con bueno, pues varias de las cuestiones que ya Mara ha presentado, ¿no? Que es un poco, bueno, cómo abordamos este tema del conflicto capital-vida y todo eso. Entonces decidimos pues afrontar una cuestión que nos atravesaba en ese momento, que era el tema de los cuidados de los niños y niñas que dependían de las personas que empezamos el proyecto, ¿no? O sea, de nuestros hijos e hijas. Hijes, para abreviar. Desde el principio establecimos varias medidas, pues bajas por paternidad y maternidad bastante más largas que de las que daba en ese momento la ley. Y por otro lado hicimos una cosa que se llamó informalmente, y hasta el día de hoy sigue llamándose igual, que era el turno de niños, que es que cada día una persona de la cooperativa ha cuidado a los niños de todos y todas durante el horario laboral, cobrando el mismo precio hora miserable que cobramos por cualquier otra actividad. ¿Qué es lo que intentábamos? Bueno, pues que los trabajos de cuidados, es decir, el trabajo reproductivo, primero no fuera invisibilizado, segundo, no se derivase a personas, bueno, pues eso, a que básicamente, por resumir, que las mujeres tuviéramos que pedir la jornada reducida para cuidar a los niños y no cobrar por ello ni estar reconocidas en ningún sitio, y de alguna manera generar un contexto de hacernos responsables entre todos de lo que era esa tarea del cuidado de los niños. Hay que aclarar que en ese momento no teníamos
escuela 0 a 3 en nuestro municipio. También tengo que poner aquí una nota al pie. Si tienes hijos y tienes un empleo, tienes un problema, que es qué haces con los niños, el milagro es de la conciliación, pero si quieres cuidarlos también tienes un problema, que es que eres pobre y tienes que trabajar, ¿no? Hay el problema de quiero compartir mi tiempo de vida con mis hijos o con cualquier otra persona, si tuviéramos mayores a cargo sería lo mismo. Es decir, que el tema de los cuidados da como para un debate mucho más profundo. Nosotros no tuvimos que debatir acerca de si llevar a los niños a una institución que los cuidara o no, porque la tal institución no existía. Es decir, la falta de servicios del mundo rural en ese caso pues también nos estaba afectando, ¿no? Bueno, un poquitín eso. En esa seguimos intentando que esta cuestión de los cuidados y en concreto el cuidado de los niños de manera particular pues haya sido abordado por la cooperativa y no hacer una división entre una división tan injusta como la que bueno, pues más o menos suele haber entre los trabajos productivos y los reproductivos, ¿no? Incorporar un poco el trabajo de cuidados al día a día de la cooperativa. Esto da para... Uy, ya me he pasado el tiempo. Da para algo, o sea, da para consideraciones mucho más amplias. Por supuesto, había otras cuestiones que nos parecían importantes y que ahí tenemos el privilegio de ser industria alimentaria o ser artesanía alimentaria y no ser ni agricultoras, ni ganaderas, ni apicultoras. Que es que nosotras queríamos tener unas jornadas laborales que no consumiesen nuestro tiempo de vida y bueno, esto tengo que decir que más o menos sí que estamos en torno a 32 horas de jornada laboral a la semana como media. Esto sí que lo hemos, bueno, de alguna manera lo hemos conseguido. Por otro lado, y ya con esto lo dejo para no exceder el tiempo en esta parte, este tema de abordar los cuidados va mucho más allá, ¿no? Va a cuestiones como las asambleas, a cuestiones como cómo afrontas los conflictos, y sobre todo a tener muy presente que cuando compartes un recurso, cuando compartes un territorio, cuando compartes un proyecto de ganadería, agricultura, cualquier otro proyecto productivo de los que nos acercan a la soberanía alimentaria de alguna manera, ese proyecto es interdependiente con la comunidad que lo sostiene. En nuestro caso la comunidad Esquikirikop es nuestra cooperativa. Si la cooperativa, por tanto la comunidad, funciona, se articula, consigue encontrarse y fortalecer esos vínculos, pues va a poder llevar adelante o va a poder sostener o interdepender con ese recurso y si no afrontas esa cuestión, pues muy probablemente, aunque la parte productiva vaya adelante, lo hará pues por encima y digamos explotando los cuerpos o parte de los cuerpos y las vidas de algunas de las personas que forman parte, ¿no? Y hasta aquí. Venga, yo soy Lore, vengo de Arterra, que es un proyecto colectivo en Nafarroa, cerquita de Irunberri, de Lumbier. Nos llamamos proyecto colectivo para la transición ecosocial porque somos proyecto de vida, vivimos allí, desarrollamos la vida allí y las que nos hemos animado desarrollamos también la parte productiva o el empleo allí mismo en casa. Entonces, un poco la demanda era que os hablara un poco sobre la estructura, porque os podría hablar de un montón de cosas, que luego súper disponible también a contaros las curiosidades que tengáis y contaros un poco cómo nos organizamos. Llevamos 10 añitos, este año hemos formalizado la compra del edificio, hasta ahora estábamos con alquiler con opción a compra y hemos hecho una cooperativa y es la cooperativa la propietaria de lo que es el edificio y el terreno que tenemos. A nivel de agroecología, también por traer esa parte, pues desarrollamos en una parte común, tenemos setas, espelta, huevos, pollos, fresa, frambuesa, pan, cerveza. Y luego hay una parte productiva que ya, pues por ejemplo, en mi caso con otra compa acabamos de abrir ahora un obrador de conservas y mermeladas. Luego está la parte de compa que te venía de Holanda también, que Adri y Marta llevan la parte de huerta y la hacen también en economía sostenida por la... Economía no, barkatu, agricultura sostenida por la comunidad. Y luego otros compas han lanzado con el lúpulo, la fresa, la frambuesa. Bueno, por aterrizarlo un poco en la parte agroecológica. Estructura, pues tenemos mucha y desde el principio. Y yo os la cuento, ahí me siento muy cómoda. Puede haber personas que no se sientan tan cómodas, pero desde el principio había unos acuerdos básicos que era una hojita, y uno de los acuerdos básicos centrales que llevamos desde el principio es el trabajo con la sociocracia, que es un modelo de gobernanza concreto. ¿Hablo muy rápido? Bien. Un poquito, ¿no? Venga, pues me paro yo.
El modelo que tenemos de toma de decisión es un modelo sociocrático y así, para hacer un resumen muy rápido, tiene que ver con cómo tomamos las decisiones, que las tomamos por consenso, por consentimiento, que tiene que ver con yo pongo una propuesta en el centro de la mesa y en el espacio que tenemos de decisión la trabajamos, la agrupamos, intentamos recoger todas las voces y todas las ideas que se traen, la reformulamos y la ponemos otra vez encima de la mesa. ¿Que necesita evaluación? Al año siguiente o cuando queramos la volvemos a recoger, y ese es un poco el círculo de trabajo con tema de propuestas. La sociocracia, ¿qué más trae? Pues trae la parte de elecciones, elecciones sin candidata, y por nombrar, en nuestra estructura hay una parte que le llamamos círculo de vida en común, que ahí es donde estaría más englobado toda la parte de cuidados, de la parte de hogar, la parte, bueno, pues del día a día, ¿no? Y en este caso, en este espacio, todas las personas que están en la gestión y en lo operativo de este círculo de vida en común son elegidas sociocráticamente. Eso quiere decir que el resto pensamos en quién es la persona más interesante en ese momento para desarrollar esa tarea que hemos dicho que queremos desarrollar. Pues os pongo un ejemplo. Pues en el círculo de operativo de... Bueno, ya veis que es mucho lío, hasta yo me lío, ¿eh? A nivel de estructura tenemos una parte más estratégica, digamos, en la que solo hablamos de cosas estratégicas, no hablamos del operativo, y es la parte de vida en común, la parte de ecología, que estaría ahí la parte de soberanía energética y soberanía alimentaria, y la parte de prosperidad, que estaría toda la parte de economía y de desarrollo de formaciones, etc. Entonces, de esa parte estratégica está la parte operativa. Pues en el círculo de vida en común, por ejemplo, pues de ese círculo de gestión pende la parte de cuidados, la parte de espacio para tema de transición de conciencia con el mundo de los chiquis, la parte de acogidas y diferente... Bueno, creo que no me dejo nada ahí en esa parte de vida en común. Y lo que quería traer es que estas personas están elegidas por el resto, como un modo de elección, ¿vale? ¿Qué más trae la sociocracia? Solo tomamos decisiones en los círculos en los que nos juntamos, ¿no? Pues si yo estoy en el círculo de vida en común y me junto cada 3 semanas, pues las decisiones se toman ahí. El pasilleo, el café, el comedor, pues vivimos juntas, ¿no? Entonces todo el rato estamos pues hablando de nuestras vidas personales y de nuestra vida colectiva. Entonces ahí se mueve una parte informal potente, pero nos preocupamos de que del poder viva en los círculos. ¿Qué más cositas traeros? Luego sí que hay otro círculo que le llamamos de coordinación general, que está constituido por diferentes personas de los diferentes círculos estratégicos, con la idea de que la información, con enlaces, de que la información de una parte de la organización suba y baje, ¿vale? Un poco, bueno, así en general a nivel estratégico. Sí que quería nombrar la parte que antes ha nombrado, ¿no? Que me ha sorprendido, la parte de liderazgos no elegidos, ¿no? Y con esta parte de intentar trabajar y cambiar un poco la idea que tenemos sobre lo que es liderar un proceso, lo que es liderar una tarea, lo que es estar adelante, ¿no? Intentamos traer como la parte colaborativa, ¿no? Que son liderazgos mucho más elegidos, mucho más escogidos, o que realmente la organización te está reconociendo como persona en ese momento con habilidades, capacidades para desarrollar ese liderazgo, ¿no? Y tenemos como tiempos también para cambiar los liderazgos para que todas las personas puedan desarrollar también las diferentes capacidades. Y nombrar también que yo personalmente, y creo que casi todas en casa, no vemos una reunión sin facilitación. O sea, dentro de las reuniones tenemos diferentes roles. Uno es el de secretaría, otro es el de diferentes enlaces y otro es el de facilitación. Entonces, la persona facilitadora se encarga de preparar la REU, de mandar las cosas, de dinamizar el espacio, de que todas las voces sean escuchadas, de que las propuestas que hemos trabajado puedan estar en el centro y de diferentes cuestiones. Sí, venga, no sé. Bueno, gracias. Bueno, quizá algunas ya habéis profundizado más, pero quizá poner énfasis en cómo a nivel interno habéis marcado cómo construir relaciones que sean equitativas, o sea, que todo el mundo esté más o menos a gusto en ese espacio, que
digamos, no haya esa facilidad para generar ciertas relaciones de poder porque alguien porque tiene más tiempo o tiene más salario, o no sé. Pues que nos profundicéis un poco en esa parte de cómo habéis construido esas relaciones equitativas y bueno, eso, profundizar también quizá en la toma de decisiones, ¿no? Respecto a esto también. Al final en el espacio somos muy diversas porque hay gente que, o sea, en Masquillo es como una utilización de un espacio, para cada uno tiene su proyecto productivo, ¿vale? Entonces la gente de ese proyecto productivo ya es diversa, porque a lo mejor hay gente que familiarmente ha hecho que siga en el sector. Hay gente que lo ha elegido porque ha venido del mundo urbano y de repente está en ese sector porque quiere, que también eso es un matiz. Hay fincas que son individuales, otras que son grupales. Hay espacios que usan la conservera o utilizan la conservera no para un proyecto productivo, sino para un proyecto de autosuficiencia. Entonces también es diferente. Entonces partimos como de esa diversidad. ¿Cómo establecer relaciones equitativas? No sé si equitativas, hay veces que lo conseguimos y otras que no. Pongo un ejemplo. Cuando se inicia Masquillo, una de las cosas que más costaba era toda la inversión inicial y poner en marcha un registro. Eso era un montón de dinero. Una de las cosas de hacerlo en colectivo es porque individualmente no hubiésemos podido. Entonces, cada uno tuvimos que poner una cuota para empezar. Y esa cuota económica no se decidió por lo que dividiendo el importe total entre todos, sino cuál era la cuota máxima que un socio o una socia podía poner. Y luego la diferencia de ese dinero se consiguió o haciendo usolanes o un crowdfunding, o, por ejemplo, ese es un ejemplo. Hay otras veces que no llegamos a gestionar toda esa... ¿Cómo hacerlo equitativo? Para empezar tendríamos que ver qué es lo desequitativo, ¿no? Empezar a hablar cuáles son las tareas, qué papel tenemos en Masquillo cada una de nosotras, quién hace trabajo más productivo o reproductivo, cuáles son las cargas mentales de todas nosotras, y lo que sí tenemos es como un reparto por lantaldes. En los que cada persona lidera el lantalde, pero eso no significa que lleve a cabo todas las tareas, ¿no? Si alguien dice, mira, va a venir sanidad y es del lantalde de limpieza y dice, hay que limpiar todo esto rápido, que mañana está sanidad aquí, no es que él se ponga o ella se ponga a hacerlo, sino que dinamiza a todo ese espacio, ¿no? Otra cosa que es importante es tener todo el mundo acceso a todas las cosas. Es decir, pues tenemos un correo electrónico donde llega un montón de información y cada 2 meses lo gestiona una persona, pero todo el mundo de la colectiva puede tener acceso a ese correo, ¿no? Eso es un ejemplo chiquitito, pero de ahí toda la información. Pero hay gente que tiene más información que otra. Para empezar, a las personas que se las han delegado llevar como esa gestión. Entonces ahí tienes como esa corresponsabilidad de tener todo el rato la información. Pero a la vez, una de las dificultades que tenemos es que esos liderazgos, no sé si han sido elegidos o no elegidos, porque muchas veces se tiene que gestionar el poder y la gestión de las cosas y eso es tiempo, dedicación y ponerte a ello. Sí intentamos que sean colaborativos, pero es un peso grande de los proyectos colectivos y es muy difícil hacer el relevo de eso. Otra cosa es que esté marcado o no, pero o sea, eso es lo que cuesta muchas veces, ¿no? En el caso de Masquillo estamos 2 personas llevando esa parte, que realmente es como más un activismo de una parte y no conseguimos que haya como un relevo. Por ahí, luego vamos a contestar. Pues a mí me ha sorprendido, esta pregunta no estaba entre las que nos pasaste antes, Ade, tengo que decir. Me ha sorprendido esta pregunta y he dicho, no, si en nuestra cooperativa somos bastante, vamos, equitativos. Y luego he dicho, si la percibes como equitativa es que estás en el puesto del poder. Sí, eso es así.
es así, o sea, realmente luego lo pienso y digo, no, o sea, nosotros, por ejemplo, bueno, pues por ejemplo con esta cuestión que he comentado antes, yo creo que sí que ganamos mucha resiliencia como colectivo y eliminamos una de las posibles fuentes de desigualdad, bueno, dolorosa también, ¿no? Que sería esa cuestión que es el reparto de los cuidados, ¿no? Un tema que, por cierto, nos condiciona muchísimo en otros espacios, véase el sindicato que acabamos de crear, donde la participación somos, muchas de las personas que estamos somos mujeres y nos cuesta horrores, pues porque muchas mujeres tienen doble, triple jornada de la huerta, de otros curros y de hijes. Entonces, eso condiciona la participación de manera absoluta, ¿no? En el caso de Kikirikop, digamos que eso se abordó, pero hay otras cuestiones que son muy difíciles y que siguen marcando distintos rangos en el colectivo. Una de ellas es la antigüedad, es decir, las personas que empezamos y las que se han ido incorporando después, ¿no? Claro que puedes, y que lo abordamos a través de distintos procesos colectivos, por supuesto facilitados, pero hay cosas que, bueno, pues eso, por ejemplo, esa cuestión de la antigüedad marca mucho, en nuestro caso, el rango, también porque hay toda una serie de conocimientos que se van adquiriendo a lo largo de los años y que al final funcionan como un gatekeeper, se llama esto, ¿no? Como una barrera de acceso a las personas que llegan, ¿no? Que es que tú haces una propuesta en la asamblea y la propuesta no va a ningún sitio porque no tienes todo ese bagaje de conocimientos, ¿no? Que te hace saber más o menos qué cosas pueden ser más o menos viables, ¿no? Por otro lado, hay otra cuestión que yo creo que es bueno, pues bastante patriarcal y a la vez bastante común en nuestros proyectos, que es que en nuestro caso los trabajos productivos y las personas que hacen trabajos eminentemente productivos, en nuestro caso véase todo lo que es cocinar y lo que está relacionado con la tecnología alimentaria, tienen mayor valor y da mayor rango a nivel de la cooperativa. Si contestas correos electrónicos, por más que sea imprescindible para que llegues a vender lo que tienes que vender, pues eso tiene menor rango, ¿no? O sea, hay como muchas fuentes, aparte puede haber otras cuestiones, por supuesto, pero hay como muchas fuentes de desigualdad y nosotros y nosotras, quiero decir que las solucionamos o las abordamos parcialmente, hacemos lo que podemos. Algunas cosas muy concretas, pues por ejemplo las labores de coordinación y de facilitación que mencionaba Lorena, pues son rotativas, o sea, todos tenemos que pasar por esas, hay unas cuantas tareas, véase limpiar, no sin guerra, es una tarea rotativa, limpiar todo. Porque tengo que decir que nuestra cooperativa no es una cooperativa feminista, a pesar de lo que he dicho antes. O sea, es una cooperativa en la cual se han tomado medidas que venían de la economía feminista porque había personas feministas en ella y un poco pues, como las mujeres zapatistas con la ley revolucionaria. Prohibimos el alcohol y los hombres lo aceptan no porque estén convencidos, sino porque las mujeres tienen armas. Pues esto es lo mismo. O sea, por la vía de los hechos llevamos medidas, ¿no?, que de este tipo, pero quiero aclarar que Kikirikop no es una cooperativa feminista que más quisiera yo, pero estamos en ese camino, ¿no? Pero bueno, yo con esto, y luego si hay otra cuestión que yo creo que nos, como decía antes, esas medidas que tomamos para afrontar estas desigualdades, que algunas son estructurales y otras son propias de colectivos como los nuestros intrínsecamente, pues yo creo que sí que nos han aportado resiliencia, ¿no? Y capacidad también un poco de, en primer lugar, entender que tiene sentido, no solo entender, sino entender ya lo entendemos de antemano, ¿no?, pero sí sentir que tiene sentido lo que hacemos, lo cual es bastante importante para la resiliencia de los grupos, y por otro lado, ir pudiendo valorar lo que aportan las distintas cualidades de las distintas personas que a veces somos muy diversas, ¿no?, a la supervivencia del grupo, ¿no? Por otro lado, tenemos cuestiones que nos restan resiliencia y que son muy importantes, que son la precariedad, sobre todo la precariedad económica, y ahí pues esto, digamos que de nuevo es una nueva amenaza que genera pues muchas veces mayores crisis en el grupo, mayores desigualdades sobre las posibilidades que cada quien tenemos para afrontar esa precariedad económica, ¿no? Y aquí entran otros temas de clase, por ejemplo, de red, de capital académico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí digamos que estaría ese otro tema, ¿no?, que es, bueno, de qué manera afrontamos esas cuestiones estructurales, ¿no?, que tienen que ver con que, bueno, algunas de las cosas que he mencionado, por ejemplo, el tema del turno de niños, que como, bueno, pues eso que ha costeado la cooperativa durante muchos años, por supuesto no renta rentabilidad económica, es decir, que gastamos un dineral en actividades que no nos reportan un retorno monetario, ¿no? Bueno, pues
eso al final cuenta, al igual que todas las decisiones que tomamos a la hora de comprar, por ejemplo, avellana asturiana, que es más o menos el doble de cara que cualquier otra avellana ecológica en el Estado, pero es la que queremos potenciar, nos resta solvencia económica, lógicamente, y eso redunda directamente en nuestros sueldos. Nosotros tenemos otra desigualdad, que es que tenemos 2 personas contratadas que son trabajadoras. Nosotros siempre hemos querido que las personas trabajadoras fueran socias, pero como las trabajadoras cobran más que las socias, pues no quieren hacerse socias. Este es otro temita que creo que le pasa a más gente, pero que, bueno, pues es así, ¿no? Pero sí mencionar esta cuestión, ¿no? Otra de las amenazas estructurales que nos restan resiliencia y que generan nuevas crisis es esta cuestión de la precariedad económica que atraviesa muchos de nuestros proyectos, ¿no? Vamos, a la mayoría, por lo menos en Asturias. Pues un poco lo que han nombrado las compas y añadir que pues, relaciones de poder hay, como que partimos de ahí, de que las hay, y partimos también de intentar entender el poder desde otros lugares, ¿no? También como, pues yo llevo 10 años en casa, yo sé pues lo que traía Vero, que tengo mucha más capacidad de influencia, que es como entendemos el poder, que una persona que acaba de llegar. Entonces, ¿cómo me lo miro yo también, ¿no? Que eso es un trabajazo para toda la vida. Cómo me miro esta parte del rango que se ha nombrado también y cómo entran las personas y esa parte de diálogo, ¿no? De cómo acogemos a la gente que está entrando, cómo nos situamos nosotras las que ya llevamos un tiempo y estamos muy convencidas de lo que hacemos y de lo que queremos hacer. La gente que no está tan convencida y está probando y está, ¿no? Y está jugando, pues tenemos como una parte de intentar ser conscientes en ese sistema que tenemos en casa tan complejo de los diferentes momentos vitales de cada una, ¿no? Y luego ya entramos en la parte de quién curra, quién no curra, quién curra en casa y quién puede estar toda la vida sin currar. Y ahí entra también la parte de disponibilidad de tiempo. Y lo mezclo con los liderazgos, el relevo. O sea, claro, nombramos liderazgos colaborativos y que cambiamos ¿no? En 2 años, en 3 años de liderazgo, pero hay gente que no quiere cogerlo. Y hay gente que nombra, pues eso, que no se atreve a coger esta tarea que lleva personas sujetando 3 años, pues yo qué sé, pues una coordinación general, una gestión de conflictos, un liderar un círculo de cuidados. Pues hay cuestiones pues que no todo el mundo quiere coger, ¿no? Entonces también pues bueno, pues poder mirar un poco más en grande, ¿no? Desde arriba. ¿Qué más cosas? Relaciones de poder. Pues en casa tenemos una persona invidente, no tenemos el espacio adaptado a esta persona. Entonces hay una parte de proceso que nos revierte todo el rato en decir, no está siendo consciente de lo que supone vivir de esta manera, ¿no? No está siendo consciente de que hay unas escaleras, de que hay obstáculos, de que mandamos las cosas por ordenador, por el Drive, bueno, y así puedo hacer una lista infinita, ¿no? ¿Qué más cosas? Pues el melón básico de cualquier organización, y por lo menos de la nuestra, es el mundo de la responsabilidad. De qué entendemos por responsabilidad, qué entendemos por libertad y cómo me voy moviendo yo en esto de, uy, estamos haciendo mucho, ¿es que no creéis que deberíamos estar haciendo menos? Ya, pero si es que no hacemos lo que hemos dicho que vamos a hacer, no vamos a llegar a donde hemos dicho que queremos llegar. Entonces, pues bueno, este debate interno, ¿no? No sé si algo de toma de decisiones, yo creo que he nombrado antes, pero bueno, para mí lo que me aporta cómo tomamos las decisiones, consenso por consentimiento, es seguridad. O sea, yo cuando llego a una REU tengo muy claro el modelo que hemos acordado y tengo claro cómo funcionar en ese modelo, ¿no? Entonces eso me permite tener como, claro, yo soy muy estructurada también, pero me permite poder jugar al mismo juego que hemos dicho que vamos a jugar, porque si no, o sea, no, yo tomo la decisión de esta manera, tú de la otra, y ahí ya no, yo ahí no quiero jugar. ¿Y qué más cosas? ¿Herramientas concretas para el tema de relaciones de poder? Pues bueno, poco a poco vamos incorporando. La gestión de conflictos ha estado desde el principio, o sea, cualquier persona que necesite gestionar, sea una a una, sea una con un círculo, sea una con una propuesta, lo que fuera, pues tiene un espacio al que ir y poder nombrar, oye, me está pasando esto. También intentamos trabajar con la facilitación los procesos de feedback, ¿no? De cómo nos podemos devolver las cosas de una manera que realmente sean útiles. No sé si amorosa o no amorosamente, ya eso luego ya ahí podemos entrar en los cómo, pero por lo menos que sean útiles.
Y la parte también de, pues eso, evaluativa, de mirada a los procesos, ¿no? Traer la facilitación y poder estar mirando no solo hasta dónde queremos llegar, sino cómo hemos llegado, porque si llegamos allí de una manera en la que no podemos volver a seguir, pues eso se tiene que evaluar, tenemos que mirar qué ha pasado en el camino y poner las... Bueno, y traer otra propuesta, que es un poco lo que os traía al principio, ¿no? ¿Esta ha valido un ratito por ahora? Sí, venga, pero podemos modificar esto, pues siguiente. Y así nos pasaremos toda la vida. Bueno, antes de dejaros os voy a dejar preguntas, digamos, voy a sacar otro temazo que en parte es muy tabú en muchos de nuestros espacios, porque en general, y sobre todo aquí en Europa, en el Estado español y en estos espacios, que es el tema de las violencias. Violencias machistas, violencias racistas, etcétera. Es decir, si hay algún mecanismo, hay alguna forma de abordaje que hayáis incorporado de cara a los espacios y, bueno, y si no, pues, o que conozcáis, ¿no? Porque creo que es algo que nos cuesta mucho poner sobre la mesa y abordar, porque aquí estamos todas empoderadas, ¿no? Entonces, o teóricamente. Entonces, bueno, os paso. Es algo que nosotras tenemos nombrado, pero no trabajado. Sí se dijo que es un espacio donde no hay relaciones de opresión, pero esa es como la teoría, ¿no? Luego, cómo lo bajas a la práctica, ¿no? Hay veces, hay momentos en la historia de Masquillo que se han incorporado o se han intentado incorporar algunas mujeres migradas que han estado en el proyecto, pero ninguna de ellas, solo ha habido una persona, que eso luego lo cuento, ninguna estaba dada de alta como en el sector, porque una realidad que hay es que es muy difícil, si eres una persona migrada, darte de alta en el sector. O las personas que nosotros conocemos o llevan mucho tiempo aquí, o una de sus parejas está en el sector, o genera esa dificultad. Hay veces que no, lo hemos hablado, que han venido, pero o no tenían, por ejemplo, voy a lo práctico, medio de transporte, entonces sosteníamos el llevarlas, el traerlas, no podían hacer la distribución y luego se ha ido cerrando. Y sabemos que es como el reto que está ahí. Bueno, pues, a ver, nosotras hemos tenido algunas experiencias en el entorno, no internas a nuestra cooperativa, y tengo que decir que ese debate no se ha producido, y no me extraña, la verdad. Y hemos tenido contacto y hemos estado afectadas por algunas experiencias en el entorno más cercano de otras cooperativas con las que tenemos relaciones muy cercanas, ¿no? y de intercambio permanente, ¿no? Ya os voy a decir, vamos, nuestra historia es la historia de no voy a decir un fracaso, pero sí voy a retratar, digamos, un momento o un estado de la cuestión bastante lamentable bajo mi punto de vista, ¿no? Cuando se dio una denuncia por parte de una compañera de maltrato de su pareja, que era una persona, como digo, que estaba muy vinculada a nuestra cooperativa, que era parte de otra cooperativa, iniciamos como un poco una reflexión acerca de qué hacer sobre esta cuestión, ¿no? La primera cosa que nos dimos cuenta es que para abordar una cuestión como esta desde una perspectiva comunitaria, no punitivista en sí, sino intentar, bueno, pues transformar un poco este tema, hay que ser una comunidad. Y para ser una comunidad pues hace falta algo más que un proyecto productivo, y hace falta tener consensos sobre una serie de cuestiones, ¿no? Pues vimos que no lo sabía, es decir, que incluso ni a nivel interno de la cooperativa, pero muchísimo menos con otras cooperativas con las que tenemos una relación de apoyo mutuo, con las que estamos haciendo trabajo colectivo de manera permanente, con las que soñamos un futuro común, había unas definiciones comunes acerca de lo que es la violencia. Estoy hablando en este caso referida al género, porque es cierto de que de violencia racista, pues no, igual porque somos puros blancos, la verdad, las cosas como son, pues igual, bueno, no hemos tenido esa experiencia por el momento, pero no teníamos siquiera unas definiciones comunes sobre lo que era la violencia, y la violencia estructural y la violencia en un contexto de una relación heterosexual, bla, 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 y todo lo demás.
Y esa era la primera cuestión, ¿no? Y tengo que decir que ahí encallamos bastante. O sea, pienso que no salimos iguales de esa constatación y pienso que hubo un proceso de reflexión que muchas veces se dio más de manera individual, o que pues, los hombres del grupo de hombres, que pues, son varios de la cooperativa, pues bueno, siguieron por otras vías, ¿no? Pero la primera cuestión fue esa, ¿no? O sea, no hemos construido una noción común y, por tanto, tampoco un horizonte de lucha común en este tema. Por otro lado, sí que se afrontó a un nivel, perdón, me estoy enrollando mucho, a un nivel mayor en este espacio, como digo, en esta red de cooperativas que tenemos, sí que se afrontó esa cuestión con la persona, además, bueno, pues que estaba siendo señalada en ese momento. Y sí que hubo, bueno, pues distintos encuentros para hablar un poco el tema, ¿no? Y para, bueno, pues de alguna manera apelar a ese gran misterio que es la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva que teníamos y cómo afrontar ese tema, ¿no? Bueno, esto, como muchas veces en nuestros contextos, acabó, bueno, pues en conflictos variados entre las distintas posturas tomadas entre los distintos colectivos y, pues una vez más, constatando el fracaso en el abordaje de este tipo de problemas, bueno, pues porque sí, o sea, pues porque no había eso, ni una postura común, ni una definición común. Y sí, mucho peligro de revictimización a la persona que estaba denunciando lo que estaba pasando, ¿no? Eso fue hace un tiempo. Hay que decir que, como estas cosas están pasando continuamente, igual no en nuestro entorno más cercano, sí que estamos en un momento en el cual, como digo, no como colectivo, no como cooperativa de trabajo asociado, pero sí una buena parte, por no decir 80% de las personas que conformamos la cooperativa, estamos ahora en otra iniciativa que tiene que ver más con el abordaje de denuncias que se han dado a nivel de pueblo, a nivel de nuestro pueblo, que es un pueblo de 200 habitantes. Y bueno, pues ahí, de una manera para mí sorprendente, porque pues yo venía durante muchos años de militar en colectivos feministas no mixtos, de mujeres, pues de manera sorprendente a mis 46 años me encuentro en un grupo mixto trabajando la violencia de género a nivel de pueblo. Eso es lo que puedo decir. A veces pues me pregunto hasta qué punto aquellas cosas que teníamos, o que yo al menos tenía aprendidas de las luchas en otros contextos de movimientos sociales urbanos, me sirven o son aplicables a una zona rural y extraordinariamente diversa como es en la que vivimos. Pues ahí vamos adaptándonos. Desde luego la cooperativa, como digo, nuestra cooperativa de trabajo asociado, no ha sido la herramienta o el espacio social desde el cual hayamos podido dar una respuesta. Tampoco puedo decir que haya pasado sin pena ni gloria. Yo creo que esto a todos y a todas nos ha dado que pensar, y a lo mejor ante otra situación así actuaríamos mejor, eso quiero creer. O sea, que ha desencadenado proceso, pero ahí seguimos todavía esperando a ver cómo se transforman esos conflictos, ya que bueno, entendemos que no se van a resolver, pero bueno, pues así estamos. Pues Arterra Verdes, sin duda, pues contaros un poco lo que hemos podido gestionar o cómo lo hemos hecho, pues sobre todo tema de violencia de género interna, sutil, pues a nivel de sujetar límites y sujetar límites personas concretas. Entonces, bueno, hay una parte que yo creo que ahora estamos igual, personas más cañeras, juntas, nombrando las cosas y poniéndolas delante. No esperamos que se haga como un proceso previo y que se entiendan las cosas y que se den, sino que la posición ahora es como, mira, yo voy a nombrar esto está aquí, yo lo estoy viendo, lo estoy viviendo, lo viva yo, lo viva cualquier otra compa. Entonces se trae desde ahí y yo creo que desde ahí se va entendiendo. O sea, hay una parte de personas que están, claro, esto también lo traía como dificultad, ¿no? De en qué punto en casa puede venir casi, bueno, no lo voy a nombrar así, en qué punto está cada persona a nivel de conciencia con diferentes temas, ¿no? Y en este tema, pues hay gente que, pues yo qué sé, hay una persona de 70 años que, bueno, que tú le puedes explicar y está bien y te va a decir que sí, pero no lo va a integrar, no lo va a comprender. Hay otra persona de 25 que se lo puedes nombrar y lo puede... Bueno, pues está esta parte de diferentes puntos que yo no puedo obligar a nadie a modificar sus conductas, pero sí puedo acordar internamente y colectivamente cómo nos relacionamos, ¿no? Pero para eso tenemos que identificar y en este caso tenemos que poner las personas que estamos ahí más, pues la parte de cuerpo y decir así no.
y de esta manera sí, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la parte que hemos gestionado. Sí que por fin este año, en un encuentro así grande de 200-300 personas que hemos tenido un espacio de punto violeta para cualquier violencia y han currado mogollón, o sea, pero todo el rato estaban pasando cosas y es como en un espacio ecoaldeano, de ecología, bla, 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 pero todo el rato estaban pasando cosas y es como, para nosotros es como una evolución de hay que estar porque pasan todo el rato cosas. Y tema personas migradas y racializadas ha habido en casa. Ahora mismo hay una persona. Yo personalmente hablo de cómo lo considero yo. No considero que hayamos generado un espacio en el que partamos todas de lo mismo, ¿no? Para poder desarrollar. Y también me pregunto por qué en casa, ¿no? Que esto me lo puede traer aquí la Leto, por qué no vive más gente racializada y migrada en casa, ¿no? Pues bueno, pues yo tengo mi respuesta. No hemos hecho la reflexión colectiva. Bueno, es curioso porque cada vez hay menos aplausos. No sé si la cosa es que estamos como en temas como más... Pero bueno, ya vamos a cerrar. Si queréis, os paso como una última palabra, si queréis como dar algún apunte más y de ahí, pues si queréis hacer preguntas, ¿no? Yo quería que no se nos olvide un poco que que creo que esta jornada es como vincular lo colectivo al primer sector y lo agro, ¿no? Que ese es para mí como el reto, ¿no? Yo todo el rato venía esta mañana, cuando venía para acá, diciendo, vale, lo colectivo sí, muchas estamos en procesos colectivos, pero ¿cómo se sostiene económicamente y viablemente el primer sector en un engranaje colectivo? Hay una parte que es productiva, pero hay un aceite que hace que funcione ese engranaje que no tiene una devolución económica. No hay una devolución económica, pero que nos va a sentir, o sea, es necesaria, los cuidados, las asambleas, el hablarlo. ¿Y eso quién lo sostiene? No puede sostenerse solo sobre el tiempo de la persona campesina o de la persona baserritarra. ¿Qué? ¿Subes los precios porque eres...? No, es que mis verduras son más caras porque las hacemos en colectivo, ¿no? Y tenemos que... O sea, ¿eso cómo se sostiene? Yo creo que eso tiene que ser, por una parte personal, hay otra parte colectiva, pero hay otra parte social y de políticas públicas. Y el modelo baserritarra está desapareciendo tal y como lo conocemos. Ahora las instituciones hablan de titularidad compartida, sí, súper necesario, pero llega tarde. ¿Cuándo vamos a hablar de modelos colectivos o nos extinguimos solas cada uno y cada una en nuestra huerta? Entonces, para mí ese es el reto, porque yo vuelvo a repetir, he estado en otros espacios colectivos, pero hacer colectivo lo agro es un gran reto. Entonces... Pues, y no quieres que suene pesimista, ¿eh? Que la energía de Amet esta mañana es como... Hay un mogollón de gente y es como algo importante, ¿no? Bueno, pues yo, no sé, ahondar un poquito en eso, ¿no? O sea, nosotras nos preguntamos mucho cómo afrontar esta cuestión, ¿no?, del conflicto capital-vida. Es decir, que aquellas decisiones que tomamos en favor de la vida van en contra del capital. No, del capital quiere decir de nuestros ingresos. Y queremos, obviamente, tomar esas decisiones que nos hacen seguir estando aquí. Pero, por otro lado, tenemos que afrontar esta cuestión, ¿no? Yo creo que esto, no sé, como que sobrevuela todo el tiempo, pero es que para mí sí es algo como afrontar muy, muy claramente, ¿no? O sea, la dificultad para sostenernos económicamente es el palo en la rueda de ese gran proyecto que tenemos, que es la soberanía alimentaria, ¿no? O sea, que si yo no puedo decirle a los chavales de mi pueblo, dedícate a lo mismo que yo, que vas a vivir dignamente como yo, porque no puedo decir con la boca muy grande esto, porque vivo dignamente, bueno, porque yo lo digo, ¿no? Pero quiero decir, si no puedo decirles, dedícate a esto, que vas a poder vivir de ello, ¿cuál es la propuesta, ¿no? En ese sentido, pues nosotros esto siempre lo nombramos, porque es que de verdad hay que nombrarlo, ¿no? Hay que nombrarlo. Tenemos que pensar, por supuesto, que cuando nos agrupamos colectivamente ganamos resiliencia, cuando solucionamos otras injusticias estructurales, véase, por ejemplo, la de los cuidados, ¿no?, que por el tema de la mesa, también ganamos resiliencia, pero hay un temazo ahí, que es que intentamos sobrevivir en un ecosistema económico que nos machaca absolutamente, ¿no? Y sabemos que no es culpa nuestra, pero es así. Y eso nos resta, ¿no?, la posibilidad a veces de durar en el tiempo, de hacer nuestros proyectos, ¿no? O sea, pienso, ¿no?, en mis padres que se jubilarán de la agricultura. Bueno, muy poca gente de mi generación se va a jubilar de la agricultura después de 50 años de profesión, ¿no?
cómo lo hacemos, ¿no? Porque realmente ahí hay un reto y que no solo tiene una dimensión, y sobre todo voy a apelar a eso, de hecho no tiene una dimensión monetaria, que también tiene una dimensión muy importante en lo que es emocional, en lo que son nuestros cuerpos, nuestras vidas. Tenemos que hacer todo lo posible por solucionar esta cuestión, ¿no? Nosotros hace unos años, muy breve, voy a contar esto, hicimos un estudio con la Asociación Asturiana de Cooperativas de proyectos agroecológicos de nuestro entorno, que era un poco un estudio, como cuando dicen, la Universidad de Stanford se ha gastado 2 millones o 700 millones de euros en hacer un estudio sobre si la gente que practica sexo está de mejor humor. Y después concluyen que sí, ¿no? Bueno, pues el nuestro era un poco lo mismo. Dice, ¿para qué hacemos este estudio si ya no sabemos el resultado? ¿Qué era? Claro, exacto, era como un poco los desafíos que enfrentaban los proyectos agroecológicos de nuestro entorno. Y eran como 30 proyectos, muchos de ellos eran familiares, y obviamente lo que teníamos en común era que casi nadie vivía de su actividad. Es decir, casi nadie vivía de la actividad por la cual toda la sociedad debería estarle pagando, por recuperar semillas autóctonas, por el huerto, por los viveros, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy hablando de la realidad de Asturias, que es una comunidad autónoma que en los años 80 tenía 50.000 ATPs, ya en pleno desmantelamiento del mundo rural, y ahora mismo tendrá 10.000 con suerte, ¿vale? Es decir, que el desmantelamiento y la desaparición de agricultores ha sido, pues, como en todo el Estado, pero peor, ¿no? Bueno, pues en esa situación estamos. Esas personas que eran agricultores no eran peores que nosotros, todo lo contrario, tenían una capacidad de resistencia alucinante que ya querríamos tener en muchos casos, y pues han sido víctimas de este ecosistema. Entonces, esa es mi gran pregunta, ¿no? En lo monetario, en lo personal, en lo político, en nuestros cuerpos y nuestras vidas, ¿cómo afrontamos esta máquina de degollar que es el sistema agroalimentario y sus mercados? Esto igual me van a matar, ¿no?, por el tono pesimista y tal, pero... Pues a mí me viene como, claro, yo estoy como en lo que me viene es juntas, ¿no? Que queda muy bonito, etc., ¿no? Claro. Pero me viene como, claro, yo estoy en la parte de poder ver la bondad de la comunidad, en el sentido de que yo con la compañera que nos hemos liado a montar el obrador, yo no me hubiera liado en Artieda y en un pueblo de 50 personas, 2 personas solas, 2 mujeres, a hacer con un chiqui, a hacer conservas, cuántos botes hay que vender para poder sostener eso, ¿no? Entonces me viene, claro, la parte de que nos organicemos, ¿no? Yo ya no concibo un espacio sin poder organizarnos, ¿no? Entonces, si con esto me viene, vuelvo a traer herramientas y volver a traer la parte de facilitación y volver a traer y lo que está surgiendo, cómo experimentar otro tipo de economías, ¿no? Que igual eso es una mesa, ¿no? Cómo traer otro tipo de modelos de economía colaborativa al modelo agroecológico, ¿no? Me quedo ahí. Bueno, muy bien. Antes de pasar la palabra, quería agradeceros a todas y a todas, sobre todo lo que sois campesinas, productoras, por el tiempo de estar aquí, porque justo algo de lo que hay que poner en valor es eso, ¿no? El tiempo que siempre nos falta para estar en estos espacios. Y aunque haya gente que se haya ido, sé que Amets ha estado ahí empujando para que mucha gente participara, entonces poner eso en valor y también animaros a que os quedéis en la tarde, porque la idea es que en la tarde podamos pues seguir aterrizando esto y quizá, no conclusiones, porque esto no concluye, pero quizá esos aprendizajes o algo que nos podemos llevar de estos espacios. Entonces, paso la palabra, no sé si alguien quiere preguntar, intervenir ahora, tenemos hasta las 2:30. Bueno, gracias por la aportación, la verdad es que es súper interesante. No sé si es una pregunta o una aportación o que si tenéis algo que hablar de esto, pero a mí me surge la idea, igual por mi situación personal, de los cuidados en la vejez, ¿no? En la niñez viven con nosotros los niños y a veces si son proyectos colectivos todavía más fácil porque están ahí y no digo que sea fácil, no he dicho eso. Pero quiero decir que es más asumible o está más trabajado al menos, o yo lo oigo que está más trabajado, pero en la vejez yo no sé si a mi padre le gustaría que le cuidara a otra persona que no fuera yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, como si os ha tocado abordarlo, si habéis planteado cómo abordarlo, si eso contando que los padres no estén en otra ciudad a 150 kilómetros. Ya tenemos otra mesa.
Pues, bueno, yo quiero decir que en nuestra cooperativa no se ha planteado esa cuestión porque vamos un poco según lo que la vida nos va presentando, pero sí que se nos ha planteado la cuestión de qué pasa cuando nuestros hijos ya no son tan pequeños, sino que tienen otras situaciones en la vida, ¿no?, que se nos está dando ahora, por las cuales pues, bueno, también necesitan cuidados y presencia, ¿no? Pues hemos tomado algunas medidas, pues no como esta que mencionaba, el turno de niños, que implicaba reunir a los niños y niñas para cuidarlos en un lugar todos juntos, pero sí el poder pues, adaptar tanto tema de horarios como temas de teletrabajo, es decir, intentar no forzar la presencialidad. Eso lo hacemos, lo voy a volver a repetir, porque somos industria alimentaria, que si tienes una vaca o si tienes un huerto, olvídate, claro, obviamente, ¿no? Pero es verdad que si tienes un colectivo también puedes hacer como los roles un poquito más. Entonces, en ese sentido, pues hasta ahora lo que hemos conseguido con otros cuidados que no son, ¿no?, tan pequeñitos, es eso, intentar flexibilizar tanto la presencialidad como los horarios, como incluso, bueno, otras cuestiones, ¿no?, económicas y demás. Y hasta ahí puedo decir. En nuestro caso concreto, pues hay una persona ahora que se va a jubilar, y en el caso de Arterra, de las responsabilidades que ha asumido al entrar, pues se va a jubilar. Entonces, pues un tema jubilación hasta ahí. Con los chiquis yo lo veo hasta... Bueno, claro, veo esta parte porque en casa no tenemos ningún vínculo familiar, sino que somos... Pues no está tu padre, no está tu madre, como mucho la parte... ¿no? Para cuidar, digo, en la vejez, no está tu hijo, no está tu hija. Y con los chiquis yo veo la parte más compleja aún, de que si yo no quiero llevar a una institución porque el modelo en el que quiero yo compartir con mi chiqui o la institución está a 40 minutos cada día, pues ¿cómo lo hago, no? Lo mismo con la parte de vejez, ¿no? Pues si no quiere ir esa persona a institución, de alguna manera, ¿cómo poder hacerlo? Pero claro, para eso tienes que colectivizar más ámbitos de la vida, ¿no?